Inversores. La actualidad de los mercados en tiempo real. Saludos cordiales, bienvenidos a Inversores, su programa de información financiera semanal. Comenzamos, como es habitual, con algunos de los datos macroeconómicos más importantes de esta semana para destacarles que la tasa de paro juvenil en nuestro país ha subido hasta el 25,42%, la tasa general está en torno al 11%, es decir, los jóvenes tenemos desempleo del doble que la tasa general. Hemos visto un fuerte crecimiento del sector privado en Alemania, se ha acelerado la caída de la actividad empresarial en Francia, aumentan las ventas minoristas en Reino Unido, los precios en Japón han subido un 2,9%, mejora la actividad del sector servicios en la zona euro y cae en Estados Unidos, y por otro lado hemos visto que el IPC americano sube hasta el 3%, pero está por debajo del 3,1% que se estaba esperando en los mercados. Vamos a revisar ahora los mercados financieros y vamos a comenzar por las bolsas, para decirles que Frankfurt ha subido en la semana un 1,67%, París ha subido un 0,63%, Londres ha subido un 3,05%. En Madrid el IBEX 35 sube un 1,59% hasta los 15.857 puntos. El Standard & Poor's 500 en Nueva York sube un 2,08% y el índice Nikkei en Japón ha subido un 3,61%. En el mercado de divisas, el euro con el dólar en 1,16, el euro con el yen en 177,64 y el euro con la libra en 0,87. Mercado secundario de bonos a 10 años, Alemania en el 2,62%, España en el 3,16%, Estados Unidos en el 2,08%. El petróleo en $66,63 el barril, sube en la semana un 9,10%, el oro en $4.147,89 la onza, se deja en la semana un 1,88%. Con esto nada más, cerramos la parte inicial y nos vamos con actualidad. La actualidad de la semana. En la actualidad voy a hablarles del problema de la vivienda en nuestro país, un problema que se está agravando año a año y que ha obligado y donde han saltado ya todas las alarmas en las instituciones europeas, que han hecho que se haga un informe de la Unión Europea respecto a cómo están evolucionando los precios de la vivienda en el último año. Destacar que los datos de España salen francamente mal, cuando la media de la subida de los precios de los inmuebles en la Unión Europea es en torno al 5%, el de España está en el 12,8%, y si lo comparamos con los que mejor lo están haciendo, en Francia subió un 0,5%, en Alemania en torno al 3% aproximadamente, y como decimos nosotros estamos en torno al 13%. Somos el quinto peor país de la Unión Europea, el primero de las grandes potencias, porque por delante tenemos a Eslovenia, tenemos a Portugal, en fin, hay que tener otra cosa en cuenta, no solo con el problema de la vivienda en nuestro país está el precio, están también los impuestos. Somos de la OCDE, es decir, de los países más industrializados del mundo, el segundo que más impuestos paga, el primero es Canadá y el segundo sería España, y claramente las dos economías no tienen nada que ver, la economía canadiense y cómo funcionan los canadienses a los españoles. Por tanto, en conclusión, lo que ya en la calle es una realidad, de que se habla constantemente, los datos y los informes ya lo corroboran. Los expertos vaticinan, o mejor dicho, afirman que deberían salir al mercado entre 700 y 800 mil nuevas viviendas, y que todo este daño lo está causando fundamentalmente la política del gobierno en cuanto a todo lo que son alquileres, que está haciendo que miles de viviendas se saquen del mercado y que por tanto no haya acceso, que la demanda de viviendas aumente sustancialmente y que la oferta, es decir, las que se pueden alquilar o comprar, cada vez sean menos o no las suficientes para poder atender a la a la demanda que hay. Esto fuerza los precios hacia arriba y claramente son precios que están intervenidos en una economía intervenida, en la que los precios realmente no son reales, sino forzados por una situación dramática que fuerza los precios y que hace que sobre todo los jóvenes sean los que más están pagando el que no pueden acceder a la vivienda, y ya las grandes ciudades como Madrid o Barcelona, sobre todo Madrid, ya se está viendo que prácticamente no se puede ir a vivir a Madrid porque no hay inmuebles a los que ir a Madrid. Por eso ya se está buscando también políticas que ayuden a tener más suelo para edificar, pero sobre todo las políticas de alquileres por parte del gobierno son las que más daño están causando. Por tanto, y en conclusión, primer problema gravísimo de nuestro país, el acceso a la vivienda, y que ya se están haciendo con las instituciones europeas, y habrá que ver si el gobierno toma las medidas adecuadas para que finalmente esto deje de ser un problema o se siga agravando en los próximos años. Con esto nada más, cerramos actualidad y nos vamos con la revista de prensa. Revista de prensa.
Repasamos como cada semana la prensa especializada. Comenzamos con el periódico Expansión. El gobierno recula con las cuotas de los autónomos. Subirán hasta 177 euros al año. La subida en el tramo de mayores ingresos es ahora 14 veces menor que en el plan inicial. Periódico 5 días. Juan Roig pide a los empresarios que no se avergüencen de ganar dinero. El presidente de Mercadona defiende la necesidad de pagar impuestos. El problema no es pagar mucho, sino cómo se gestionan. Periódico Diario de León. Valverde es el nuevo municipio dormitorio de León y necesita ya 400 viviendas para jóvenes. El aumento del empleo en la Academia Básica del Aire y el cercano polígono de Villadangos están desbordando el padrón municipal en una de las zonas más emergentes del Alfoz. Periódico El Mundo. El uso de la IA casi se duplica en un año y ya llega al 17% de las empresas de Castilla y León. El gasto en la seguridad de las TIC pasa de 68 a 87,5 millones de euros entre los primeros trimestres de 2024 y 2025. El valor de la semana. En el valor de la semana, en esta ocasión hemos seleccionado el sector o la banca americana. Para hablar de la misma tenemos a Jorge en el programa. Jorge, bienvenido. Gracias. ¿Por qué la banca americana en el valor de la semana? Hemos escogido la banca americana porque llevamos sobre todo estas 2 últimas semanas en las cuales nos han inundado noticias sobre diferentes bancos regionales americanos. Hace 2 semanas ya comenzaba el rumor sobre que igual determinados bancos americanos iban a tener problemas una vez más de solvencia. Y esto llevó a 2 de ellos, a Zions Bank y a Western Alliance, ya a confirmar que asumían pérdidas de más de 160 millones de euros de préstamos e hipotecas que no iban a poder cobrar de sus clientes. ¿Esto qué es lo que significa? Pues que básicamente prestaron dinero a fondos de inversión, los cuales titulizaron, cortaron esos préstamos en préstamos más pequeños, a su vez los vendieron y no van a ser capaces de recuperar el dinero, ¿vale? ¿Esto qué es lo que nos recuerda? Pues esto ha traído un poco recuerdos al mercado de 2008 o de hace 2 años, lo que ocurrió con Silicon Valley Bank, que es que muchos bancos americanos, debido a la falta de regulación, llevaban a cabo prácticas, digamos, cuestionables, concediendo préstamos, hipotecas a gente que sabían que no las podía pagar. ¿Qué es lo que pasa? Que eso, siempre y cuando no se destape, pues queda metido debajo de la alfombra y nadie se entera. Pero lo que hemos visto es que ya están comenzando a aflorar y aquí lo que la gente se pregunta es si es esto la punta del iceberg y de verdad existen más préstamos y créditos basura detrás de los resultados de estos bancos o no es así. ¿Y qué nos puedes decir de los grandes bancos americanos que han empezado a publicar sus resultados? ¿Cómo han sido? En ese sentido también cabe destacar que después de estas 2 primeras noticias justo llegó la temporada de presentación de resultados de la banca en Estados Unidos. La gente estaba muy pendiente, los inversores estábamos muy pendientes de los resultados que publicaban estos bancos. ¿Por qué? Porque al final podía ser o la puntilla que necesitaba la banca americana para acabar cayendo o un salvavidas y una señal de que a pesar de que estos casos a priori saliesen a la luz, la resiliencia y la resistencia del sector americano bancario seguía siendo grande. Y los resultados efectivamente han sorprendido al alza. Prácticamente todos los bancos han batido las expectativas, destacando 2, JP Morgan y Bank of America, que JP Morgan crecía más de un 12% que el mismo trimestre anterior y sobre todo aumentaba en bolsa ese mismo día más de un 1%. También destacamos Bank of America, que ha presentado unos resultados excepcionales con unos ingresos netos de más de 28.000 millones y ha sido el que lideraba las subidas con cerca de un 2% tras conocerse la noticia. Wells Fargo, Morgan Stanley, Citigroup y Goldman Sachs también presentaban resultados muy positivos, lo que ha tranquilizado en cierto modo al sector bancario y a las bolsas en general y han recuperado un poco la confianza en este sector que semanas anteriores había sido tan castigado. Y finalmente, ¿qué opinan los expertos de la banca americana, de este sector? Los expertos lo que recomiendan es cautela. ¿Por qué? Porque al final sí que es verdad que todos estos préstamos no son fáciles de detectar, es decir, no es tan sencillo detectar qué bancos tienen en sus balances este tipo de activos y cuáles no lo tienen. Por lo tanto, sí que es verdad que la mayoría está de acuerdo en que esto al final son 2 casos aislados que han ocurrido, que es mala praxis de 2 bancos en casos aislados, pero que hay que estar ojo a visor atentos. ¿Para qué? Para no volver a cometer los errores del pasado y no volver a lo que ocurrió en 2008, que se puso en tela de juicio el sistema bancario americano y con bancos regionales quebrando día sí día también. Entonces, en ese sentido, no creen que estemos todavía ahí.
Sí que es verdad que también critican un poco la falta de regulación por parte del gobierno de Trump en cuanto a las medidas que les exigen a los bancos, pero, repito, los resultados han sido buenos y los expertos todavía confían en que la banca americana puede ser un sector que puede seguir dándonos muchas alegrías y haciendo las cosas bien. Muy bien, Jorge, muchas gracias por tu aportación al programa. Vamos ya a la recta final con la agenda para la semana próxima. En la que destacamos el lunes informe de confianza empresarial en Alemania. El martes, confianza del consumidor en Estados Unidos. El miércoles, PIB en España. El jueves, PIB en la zona euro y Estados Unidos y reunión de la Fed en Estados Unidos. Y por último, el viernes, IPC en la zona euro y precios de consumo personal en Estados Unidos. Con esto no nos queda más que despedir el programa, agradeciéndoles la atención que nos prestan y recordándoles que pueden seguirnos cada día en nuestro portal digital de información financiera www.elinversorinquieto.es. Gracias por su atención y hasta la semana próxima.